Buenas tardes a todos. Un gusto de volver a estar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Todos habrán visto ya las correcciones que les mandé junto con el archivo de la primera parte, que como hablamos en la primera clase, era parte del diseño de investigación que ustedes iban a realizar para presentar luego el trabajo final con esta segunda parte que vamos a desarrollar hoy. Si recuerdan, hicimos hasta la operacionalización de la variable para que yo sepa de qué manera ustedes han planificado realizar la investigación, si han entendido cuál es la lógica de la metodología del trabajo final, que es la investigación clásica, que tiene la parte teórica y la parte práctica. Bueno, aquí antes de entrar en la parte práctica nos faltarían algunos puntos a desarrollar, como ser las fuentes de información, los instrumentos de recolección de datos, el universo de estudio, ver qué es el plan de análisis, qué es la prueba piloto, y luego sí, ya vamos a conversar sobre lo que sería la presentación de los datos. Es decir, ustedes van a realizar el trabajo de campo utilizando distintos instrumentos de recolección de datos, todos los que ustedes necesiten, como vamos a ver en la explicación que les voy a ir dando. Pero luego hay que presentarlos. O sea, hay que presentarlos para ver de qué manera se van comportando las variables y las dimensiones de análisis correspondientes a esa variable para tratar de explicar la problemática que se encuentra bajo investigación. Entonces, a partir de ahora vamos a desarrollar uno por uno los puntos que faltan. Les voy a explicar cómo los van a ir presentando en el trabajo. Y luego vamos a centrarnos en lo que es la presentación de datos, que presenta diferentes formas de acuerdo a que los datos sean cuantitativos. Si digo cuantitativos es porque están relevados a través de una encuesta que ustedes han aplicado a determinados sujetos. O puede ser también una observación estructurada. Ya vamos a ver cuando lleguemos al punto de instrumentos de recolección de datos de qué se trata esto. Eso correspondiendo a los datos cuantitativos. Mientras que los datos cualitativos requieren otra presentación. Por lo tanto, ahí nos vamos a centrar un poquito, ya casi al final de esta clase, para que ustedes tengan en claro cómo se presentan unos datos y cómo se presentan los otros datos y cuál es el trabajo que le tiene que poner el investigador en ambas presentaciones. Así que voy a empezar desarrollándoles los primeros puntos, como les he dicho, y después vamos a entrar de lleno en lo que es la presentación de los datos. Cualquier cosa que no hayan entendido de las observaciones que les hice en cada uno de vuestros trabajos, sigue abierto el foro de consultas hasta que ustedes terminen con este proyecto, que será alrededor del mes de noviembre. Calculo que a fines de noviembre. En este momento no tengo la fecha, pero les voy a colocar en la plataforma cuál es la fecha de presentación del trabajo terminado. Si tienen todas las instrucciones sobre la manera en que se presenta. Calculo que ustedes, al no tener sede, tendrán que enviarlo individualmente a la escuela. Bueno, eso hay tiempo todavía para conversar sobre eso. Lo que quiero que rescaten de esta segunda clase es de qué manera seguimos trabajando y completando lo que hicimos hasta aquí. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que son las fuentes de información.
tanto este punto, fuentes de información, como el que sigue, instrumentos de recolección de datos, los van a resolver, o sea, los van a presentar en el trabajo como una parte teórica conceptual y la otra parte indicando lo que ustedes utilizan en su investigación. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que hicimos en la parte de diseño? Primero explicamos qué era un diseño de investigación y luego mencionamos los 3 diseños que más se usan en ciencias sociales, que son el diseño exploratorio, el diseño descriptivo y el diseño explicativo. O sea que ustedes dieron la definición conceptual de cada uno de ellos. Luego de dejar la definición conceptual, entramos a lo que es la investigación en particular y colocamos las fuentes que íbamos a utilizar, o sea, el tipo de diseño que íbamos a utilizar y por qué, la explicación de acuerdo a los objetivos que hemos elaborado anteriormente, cuál es el diseño que mejor, ¿cierto?, se adapta a los objetivos que hemos elaborado en el punto anterior. Bien, de la misma manera, aquí vamos a definir primero cuáles son las fuentes, vamos a dejar plasmado en el documento la definición conceptual de cada una de las fuentes, como les voy a explicar ahora, y luego sí vamos a poner como segunda parte del mismo ítem las fuentes que ustedes han utilizado, primarias, secundarias, directas o indirectas, de acuerdo a la clasificación que ahora vamos a hacer. En el siguiente ítem, instrumentos de recolección de datos, vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a poner la definición conceptual de los instrumentos de recolección de datos que podemos utilizar, que en este caso va a ser observación, encuesta o entrevista. Y luego, como segunda parte de este punto, vamos a colocar los instrumentos de recolección de datos que vamos a utilizar en el trabajo de campo y teniendo en cuenta nuevamente los objetivos, cuál es el objetivo de utilizar cada uno de estos instrumentos de recolección de datos y a quiénes los vamos a aplicar, es decir, a qué sujetos vamos a aplicar. Cuando decimos sujetos hablamos de estudiantes, padres, docentes, directivos, etc. O sea, todos los sujetos que van a estar involucrados en el próximo punto, que sería el universo de estudio. Bien, dicho esto, entonces, comencemos con el punto fuentes de información. ¿A qué se llama una fuente de información? O sea, la fuente de información es todo proceso productor o almacenador de datos. O sea, todo aquello que me brinde a mí información, de la manera en que me han brindado información los textos que he leído, por ejemplo, para elaborar el marco teórico. ¿Bien? O sea, eso es una fuente de información. Lo que necesito que distingan en fuentes de información es cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias. Tienen en el esquema que se colgó en la primera clase, si se acuerdan, era una serie de diapositivas donde estaban los esquemas de los distintos puntos. Bueno, ahí van a ver, llegando al punto fuentes de información, que se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. O bien fuentes de primera mano o fuentes de segunda mano. De todas maneras, les quiero aclarar esto antes de seguir. Ejemplos. Si carecen de ejemplos de alguno de los puntos que yo les estoy mencionando, en el foro me lo hacen saber e inmediatamente les cuelgo en los ejemplos lo que ustedes necesiten. He revisado la página, hay ejemplos de estos puntos que estamos tratando, pero igualmente si necesitan más ejemplificación, estoy a servicio de ustedes para facilitarles esta segunda parte y que lleguen con éxito a la presentación del trabajo terminado. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es solicitarme que les cuelgue ejemplos y agregamos
donde están los anteriores, los que ustedes requieran. Bien, dicho entonces lo que es una fuente de información, vamos a clasificar las fuentes en primarias y secundarias. ¿Cuándo se dice que una fuente es primaria? Las fuentes primarias son aquellas, o de primera mano, ¿no es cierto?, las que obtenemos de primera mano. En el caso nuestro, para hacerlo, más sintético, porque lo pueden tomar de cualquier bibliografía sobre metodología, es toda aquella información que va a surgir del trabajo que realice el investigador con los sujetos que va a investigar. Por lo tanto, fuentes primarias son aquellas que elabora el investigador para esta investigación en particular. Si les digo para esta investigación en particular, quiere decir que no le sirve a nadie más. Por eso la característica de fuente primaria. Si ustedes elaboran una observación para el tema, por ejemplo, dificultades de la lectoescritura, esa observación, esa encuesta o esa entrevista que puedan hacer con ítems referidos a esta problemática, bien, dificultades con la lectoescritura, no le pueden servir al que trabaja con articulación o no le van a servir al que trabaja con implementación de las tecnologías de información y comunicación o cualquier otra temática que podamos mencionar como ejemplo. Esa es la razón por las cuales las fuentes primarias tienen características de primarias, porque son las que va elaborando el investigador para poder resolver la problemática en estudio, contrastándola con información que consigue de la misma realidad, o sea, del trabajo de campo que realiza sobre los sujetos que conforman su universo de estudio. Por lo tanto, algo, ¿no es cierto?, similar a mis palabras, es lo que van a tener como definición de lo que son las fuentes primarias. Todo lo demás en la investigación social son fuentes secundarias. Bien, entonces quiere decir que fuentes secundarias pueden ser las que obtengo de la institución en donde trabajo, llámese el PEI, el PCI, los registros de asistencia, las planillas de evaluación, la programación que realiza cada docente cuando inicia una determinada asignatura, o sea, el programa que va a cumplir a lo largo del año. Bien, entonces, información secundaria es esto, e información secundaria son los textos que ustedes ya han utilizado para elaborar el marco teórico. Bien, todo eso forma el conjunto de las fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que son fuentes secundarias porque no pertenecen al investigador, son ajenas al investigador. Las consigue, ¿cierto?, de otra manera, no elaborándolas, sino proveyéndose de fuentes que ya son existentes. Bien. Esta clasificación de fuentes secundarias que les voy a dar a continuación se refiere al acceso que tengamos a ellas. Si las fuentes secundarias provienen de la institución en la que trabajo y a la cual tengo acceso como miembro de esa institución, llámese escuela, colegio, consejo profesional o cualquier otra institución que conozca, centro vecinal, etc. Bien, si la información secundaria pertenece a cualquier institución, esta se llama fuente secundaria directa. ¿Por qué? Porque tienen acceso a ella todos los miembros que pertenecen a la institución. Las fuentes secundarias directas de vuestra escuela es aquella a la que tienen acceso ustedes por pertenecer a esa escuela, a ese colegio, a esa institución. Bien. Si va una persona ajena a pedir el PEI y el PCI, seguramente no se lo van a facilitar. ¿Se dan cuenta? Entonces, fuentes primarias son las que pertenecen al investigador, todas las demás son fuentes secundarias, las directas son a las que tenemos acceso por pertenecer a la institución que las ha generado. Bien.
Y por descarte, todas las demás van a ser fuentes secundarias indirectas. Por lo tanto, las fuentes secundarias indirectas son las de público acceso. O sea, una ley es una fuente secundaria indirecta. Los textos con los que han trabajado para elaborar el marco teórico son fuente secundaria indirecta. Y también es fuente secundaria indirecta lo que encuentran, por supuesto, ahora con la facilidad de la web, lo que encuentren como información en las distintas páginas, blogs, etcétera, a las que puedan acceder por internet. Bien, entonces, lo que me interesa es que distingan la fuente primaria de la secundaria y dentro de la secundaria estas dos divisiones en directas e indirectas. Eso es lo que van a colocar como primera parte del punto fuentes de información. Como segunda parte, vamos a colocar las que vamos a utilizar en nuestra investigación. Bien. En nuestra investigación vamos a utilizar fuentes primarias como ser encuestas, entrevistas, observación, o sea que solamente las tienen que mencionar. Y como fuentes secundarias, si utilizan directas, bueno, mencionarán las que van a tomar desde la institución. Pueden tomar algunas o no. Si no toman ninguna de la institución, no están utilizando fuentes secundarias directas. Sí o sí van a utilizar la tercera clasificación, o sea, fuentes secundarias indirectas, porque ya lo han hecho. O sea, son los textos a partir de los cuales ustedes han elaborado el marco teórico. ¿Bien? O sea que estos 3 puntos muy escuetos, redactados brevemente, me van a decir a mí si ustedes han podido distinguir cuáles son fuentes primarias de las que no lo son. ¿Bien? Entonces con esto terminaríamos la redacción de este ítem que se llama definición de las fuentes de información.